Busquen su Biblia, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses está en el Nuevo Testamento, para aquellos, ¿verdad?, que están comenzando. Busque por ahí Gálatas, Efesios y Filipenses y Colosenses. Capítulo 2. Y yo quiero hablar sobre 3 beneficios que usted conoce, que están en las Sagradas Escrituras. Yo quiero enfatizarlos, pero estos versos son poderosos de la forma que el apóstol Pablo los escribe, y se los voy a leer. Así que Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Poderosa palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos permites en esta noche poder proclamar tu palabra y enseñarla. Y te damos gracias por este tiempo de oración que hemos tenido, Señor. Te pedimos que fortalezca la vida de todo aquel que está aquí en este lugar. Pero ahora nos vamos a concentrar en tu palabra y te pedimos que en este tiempo esta palabra se convierta en palabra viva en el corazón nuestro, que nos ilumine, que nos anime, que nos fortalezca, que nos dé dirección, Señor, y que podamos salir de este lugar transformados en el nombre de Jesús. Amén. En otras ocasiones yo le he dicho de que Pablo nunca, aunque escribió esta carta, nunca visitó a esta ciudad o a esta región de Colosenses. Le escribió la carta, escuchó de lo que esta iglesia o este lugar había o estaba haciendo, pero Pablo nunca visitó a Colosenses. Mas sin embargo, le escribe una carta para fortalecerlos en la fe. Y parte de la carta, los primeros 2 capítulos, Pablo es fuerte hablando de la oración y enfatiza la vida de oración de esta iglesia. Pero esta carta fue escrita para creyentes. Y quizás esta noche cuando usted escucha quizás la explicación bíblica, usted se preguntará: pastor, es que yo no entiendo mucho. Yo quiero decirte que hay unas cosas escritas en la Biblia que fueron escritas precisamente para creyentes, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo los ilumina para que entiendan las Sagradas Escrituras. Y por esa razón, la lectura bíblica o el estudio de la Biblia, usted debe hacerlo con una devoción, pidiéndole al Señor dirección para que Dios le dé revelación de la palabra del Señor, porque fue escrita precisamente para nosotros. Y Pablo escribe estos versos en esta carta y comienza diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecado. Mire, eso primero es un beneficio que el Señor a nosotros nos ha dado. Estábamos, ¿cómo dice el texto? Muertos. Y la declaración que para mí se desprende de estos versos es que Dios no necesita de nada para hacer algo. Dios no necesita de nada, no necesita nada para hacer algo. Y eso es algo poderoso, porque Pablo le está diciendo a la iglesia: mire, todos nosotros estábamos muertos. No había nada que nosotros pudiéramos hacer con nuestra condición. Y claro está hablando en términos espirituales. El muerto no puede valerse por sí mismo. No tiene la capacidad de hacer nada.
está ahí inmóvil, está ahí quieto, no tiene el poder ni para moverse, ni para pensar, no puede hacer absolutamente nada. Pablo está utilizando una frase para representarte a ti y para representarme a mí. Porque Pablo lo que nos está diciendo es: Dios puede hacer algo aún con los muertos. Cuando nosotros vivíamos en nuestros pecados, estábamos muertos. El que piense y diga: pastor, yo estoy tratando de hacer algo, yo quisiera que el Señor me utilizara, pero no entiendo, no puedo. Escuche, hermano querido, Dios no necesita de nada para hacer algo grande con tu vida. Lo que tienes es que reconocer que en el Señor, si usted no tiene a Cristo, estábamos muertos. Yo pienso que a veces eso es difícil de reconocer y de aceptar. Que alguien diga: sí, yo estaba muerto. Porque la mayoría de las personas a los cuales nosotros le hablamos del Señor siempre tienen la capacidad: no, yo soy tal cosa, yo estudié tal cosa, yo puedo hacerme esto, yo puedo hacer lo otro, yo me he hecho aquello. Y hablan, hermanos queridos, desde la perspectiva natural. Pero escuche, en el Señor nosotros estábamos muertos. Y por esa razón el que está muerto no tiene deseo de cambiar, ni tiene deseo de nada, porque está muerto. Y Pablo enfatiza eso para describir la condición nuestra. Y le añade: estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Que una forma de decir, no tan solo estábamos muertos, pero estábamos muertos en la inmundicia de nuestro pecado. Pablo está describiendo un escenario bien feo de un muerto. Mire, con respeto a las personas, ¿verdad?, que han fallecido, pero cuando usted está en un funeral y ve un cadáver, lo preparan bonito. ¿Cuántos saben que eso es así? Lo preparan bien, se ve bien presentable, lo preparan con la mejor ropa, todo eso, y ahí está el muerto, pero está bien presentable. Pablo está diciendo: no, nosotros estábamos muertos, pero no tan solo estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de la carne. En otras palabras, hermanos, éramos un escenario ridículo, muerto y feo. Wow, qué forma de describirnos, ¿ah? El Señor a veces es fuerte con nosotros. Sin deseo de nada, no podemos movernos, no podemos hacer nada, no hay forma de salir, no hay forma. Una persona, mire, ¿cuántas personas tienen buenos deseos y no pueden salir de su condición? ¿Con cuántos a veces hemos hablado? Pastor, yo quisiera, a mí me gustaría, estoy enfrentando tal situación. Escuche, hasta que tú no reconozcas que estás muerto y estás muerto en tu pecado, tú no vas a empezar una ruta de resurrección y de vida en tu propia vida. Y Pablo dice: estábamos muertos. Pero luego el segundo punto: pero nos dio vida. Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque como estábamos muertos y no podíamos hacer nada, y usted y yo no tenemos la capacidad espiritual de salir. Usted quizás tratará, usted quizás llorará y usted puede hacer todo, pero sin Dios usted no sale de su situación difícil. Porque los muertos no tienen capacidad de salir de su condición, pero Él tomó la iniciativa. Dile al vecino: Él tomó la iniciativa. Él nos dio vida. Es un beneficio, nos dio vida. Y nos dio vida porque Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Él tomó la iniciativa porque Él nos ama y nos creó. Y lo que Dios creó, Él lo ama. Aun cuando usted y yo nos portamos mal. Esta carta es poderosa. Esta carta describe unas revelaciones poderosas. Él, cuando estábamos muertos, Él pudo habernos dejado muertos. Él pudo haber dicho: yo voy a empezar, este plan no me gustó, Adán y Eva, le voy a poner una cruz, voy a empezar con otro grupo. Pero cuando estábamos muertos, Él nos dio vida
y nos dio vida porque nos amó y nos creó. Y como nos creó, Él nos amó. ¿Cuántos han tenido hijos? Levanten su mano. Mayoría. Se portan bien los hijos nuestros siempre. ¿Y por qué no los mata, hermano? ¿Por qué? Porque los amamos. Se portan mal, desobedecen, son rebeldes, toman otra ruta, pero no los matamos. Los amamos. Y yo quiero que usted sepa que el Señor, cuando estábamos muertos, Él pudo habernos dejado muertos, habernos desaparecido de la existencia humana. Él pudo habernos borrado del mapa y haber dicho, cometí un error con este individuo, que se desaparezca. Pero no, cuando estábamos muertos, tomó la iniciativa, me dio vida porque me ama y me creó para su gloria. Él me ama. Y todo aquel que es padre o que ha sido padre, hermano, usted tiene de alguna forma que entender el amor de Dios. Dios me ama porque me hizo. Él me ama porque Él ama su creación. Y si nos formó, entonces, hermano, no importa si nos hemos extraviado y si usted se ha extraviado. Y yo quiero enfatizar esto porque en ocasiones a veces nuestras propias teologías nos derrotan. Yo quiero decirte, mi hermano querido, oiga, Dios no aplaude quizás lo que usted está haciendo. Dios no aplaude el pecado suyo, la conducta suya contraria. Pero yo vengo a decirte que te ama. Y te ama porque te formó. Te ama porque te formó. Y Dios cuando tenía, mire, Dios es un Dios de familia. Y cuando Dios estaba en su eternidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios tenía a Jesús, ya Él era Padre. Y de alguna forma Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero de nuevo, yo quiero tener más hijos. Y hizo la raza humana para que nos pareciéramos a Jesucristo. Y nos extraviamos. Y morimos en nuestra condición espiritual, pero Él nos amó. Y Dios me ama, escuche, porque Él no lo puede evitar, porque es nuestro Padre. Y Él tomó la iniciativa. Y eso es poderoso, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Nosotros, la iglesia, Dios siempre toma la iniciativa para rescatar aquello que se ha perdido. Por eso es que el más grande evangelista es Él. Él tomó la iniciativa. Cuando estábamos perdidos, el más grande misionero fue Él, que envió a Jesucristo. Envió a lo mejor que Él tenía. El evangelismo no es algo solamente que se da en el Nuevo Testamento. Evangelismo se desprende desde la eternidad. Porque Él me creó y yo me perdí y morí. Él me dio vida a través de Jesucristo. Esto es básico para la iglesia. Esto hay que entenderlo. Porque esto es lo que me da fuerza para moverme y alcanzar a otro. Por eso es que cuando nosotros vemos gente perdida, gente extraviada, usted no va con un marrón, usted no va con un machete, usted no va con un palo a darle palo. Usted comienza a verlo como Dios lo ve. Lo creó Dios, pues lo ama. Y si yo soy consiervo de Él y soy ciudadano de Él, entonces yo lo amo también. Aleluya. Porque nos amó, hermano, y tomó la iniciativa cuando estábamos perdidos. Y lo tercero que dice este texto, que a mí me encanta, Él dice, perdonándoos todos los pecados. Yo estaba muerto, no podía valerme por sí mismo. Dios puede hacer algo sin que yo tenga nada. Dios puede hacer algo sin que yo tenga vida. Dios no necesita vida ni necesita nada para hacer algo. Y esa era mi condición. Yo estaba muerto, no podía moverme, no podía, porque estaba muerto. Él toma la iniciativa y tomó la iniciativa y perdonó todos mis pecados. Todos. Por eso cuando usted ora el Padre Nuestro, que es una oración modelo, usted tiene que tener cuidado cuando usted la lea, porque cuando usted la haga, ¿sabe por qué? Porque esa oración puede tornarse en contra suya.
Especialmente cuando usted dice: Padre, perdóname, así como yo. Perdóname así como yo perdono a mis deudores. Si la va a hacer, asegúrese, hermano querido, que usted la está haciendo con la conciencia correcta. Porque le está diciendo al Señor: si yo no perdono al otro, no me perdones a mí. Dios perdonó todos nuestros pecados. Hermano, mire, aunque esto pueda sonar controversial, y quiero curarme aquí en salud y decirle: yo no afirmo ni proclamo una vez salvo, siempre salvo. Lo quiero decir así abiertamente para que el que me esté grabando lo grabe bien. Pero esto lo escribe el Espíritu Santo, esto no lo escribe Pablo. Y aquí es donde uno tiene que explicar las cosas, y a veces nosotros en la iglesia padecemos porque las cosas a veces se tiran y no se explican bien. El todo de Dios no necesariamente es el todo mío personal, ni de mi hermano, ni de otro. Esto hay que verlo en el contexto del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe, Pablo es el instrumento, pero si usted cree como yo que la Biblia es inspirada por Dios, esta palabra, quien en sí la escribió fue el Señor. Y uno de los beneficios grandes es que Él nos perdona. Y a veces el que no perdona es porque no ha entendido el perdón de Dios. El que no perdona. El que no perdona. Y hay personas afuera que no perdonan, y yo quiero decirle que también hay personas adentro que no perdonan. Y el que no perdona es porque no ha entendido el perdón de Dios. El todo de Dios es todo, pero puede significar muchas cosas para mucha gente. Yo hubiese querido que Abigail estuviera aquí, porque le iba a hacer una pregunta correcta. Pero escuche, Abigail, bueno, llevamos 44 años de casados. Abigail me puede perdonar a mí. El ser humano perdona y dice: yo te perdono, pero es hasta hoy. Te perdono, seguro que te perdono, hasta hoy. Pero cuidadito mañana, Nino. Cuidado cómo caminas mañana. Yo te perdono todo lo que yo sé, pero si yo averiguo algo que yo no sé o que tú no me has dicho, cuidado. Yo te perdono todo, pero ten cuidado de aquí en adelante. Yo te perdono todo, pero ten cuidado. Y el todo de Dios es más profundo que eso. El problema que nosotros tenemos es que nosotros queremos meter a Dios a veces en el tiempo nuestro. Mire, yo quiero decir una cosa: para Dios no hay tiempo. ¿Cuántos lo saben? Dios es un Dios que está en el eterno presente. Dios ve todo lo que usted ha hecho y todo lo que usted va a hacer. Y aquí es donde yo tengo que tener problema cómo yo explico esto. Porque cuando Dios me ve a mí, Él no me ve a mí en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Él me ve a mí en toda mi vida. Y cuando Dios dice: yo te perdono todos los pecados, es porque Él tiró una mirada y Él vio lo que yo iba a hacer mañana, y lo que iba a hacer pasado, y lo que iba a hacer al otro día, y lo que iba a hacer en un mes, y lo que iba a hacer. El asunto es, hermanos queridos, que eso no anula, el hecho de que Dios piense de esa manera, no anula que cuando yo cometa un pecado, escuche, hermano, yo venga en arrepentimiento al Señor, porque yo sé que Él me perdonó todo mi pecado. Él me perdonó todos mis pecados. El problema que a veces tenemos es que nosotros cortamos aquí, cortamos allá, hacemos que la gente viva miserable. Hay gente en el Señor que vive miserable. Pastor, pero cometí un pecado y yo no sé ahora. No, hermano. Si usted está en Cristo, si usted está en el Señor, entonces humíllese delante del Señor, porque el Señor cubrió esa falta suya también. No deje que el enemigo te engañe de que ya no tengo oportunidades y que ya yo he fallado 2 veces, he fallado 3 veces, hermano querido. Por eso es que el Señor en la Biblia dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta.
porque Él está dispuesto a perdonar todo. Es un beneficio que Él nos da. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia: escuche, estábamos muertos. ¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué iniciativa podíamos tener nosotros si estábamos muertos? Él tomó la iniciativa y nos amó. Y no tan solo eso, sino que nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso, hermano, es una bendición. Porque yo quiero que usted sepa que también es un principio bíblico, que aunque usted es salvo y usted está en Cristo, hay una naturaleza suya, carnal, que lo trata de alar. Usted está hacia esa dirección. Nosotros estamos mirando hacia Cristo, caminando hacia Cristo, pero usted tiene una fuerza que lo ala. Y usted quiere entrar para allá y usted Y Pablo decía, 1 Corintios capítulo 7, encontré en mí una ley que me obliga a mí a hacer cosas que lo que yo quisiera hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso yo hago. Esa es la lucha, esa es una batalla, y usted tiene que entender cómo es que yo me libero de eso. Porque usted no puede estar, hermano, un día aquí arriba en la montaña y mañana está en el valle llorando: pastor, fracasé de nuevo, ¿y qué puedo hacer? Usted sabe la cantidad de personas a las cuales me encuentro que no han sabido la victoria, vivir la victoria de Cristo. No han aprendido a vivir la vida victoriosa, porque aunque tú te caigas, hermano, levántate. Hermano, levántate en el nombre del Señor. La única forma que esa ley que está en ti se puede gobernar es la ley de Cristo que mora en mí, que me dice: yo te perdoné, y en la cruz del Calvario yo incluí todo lo que tú ibas a hacer. Por lo tanto, levántate ahora y comienza a caminar y comienza a vivir para Dios. Aleluya. Porque nuestro Dios, hermano, nos creó. Y el todo de Dios no es como el todo mío, como el todo suyo. Te perdono, pastor, pero cuidado de aquí en adelante lo que vayas a hacer. El todo de Dios, Él dice: hace tiempo que ya yo sabía lo que tú ibas a hacer. Hace tiempo que yo lo vi, porque Dios es así. Cuando Dios tira un vistazo, lo ve completo. Él no te ve por parte. Él no te ve a ti como estamos mirando. Yo no sé lo de mañana, no. Ya Dios sabe lo de mañana. Y sabe lo del mes que viene, y sabe lo del año que viene, y sabe lo de dentro de 4 años y 5 años. Lo sabe Dios ya. Y yo confío que pueda vivir para Él y que esté recto delante de Él. Pero si fracaso, lo que hago es que me levanto de nuevo en el nombre del Señor, porque sé que la gracia del Señor me cubre. Aleluya. ¿Y por qué yo hablo esto, hermanos? Precisamente lo estoy hablando porque me encuentro a cada momento personas que no saben vivir la vida victoriosa en el Señor. Viven con una culpa constante. Vienen todo el tiempo al altar y yo le pregunto: hermano, ¿qué está aquí? Es que, pastor, cometí otro pecado, así que me tengo que arrepentir de nuevo. Hermano, sí, pero ¿sabes qué? Ya que el Señor lo sabe, humíllate delante del Señor y comienza a vivir para Dios. Sírvele a Dios. Honra al Señor, bendice al Señor, abre tu corazón y comienza a caminar. Porque escucha, hermano, la Biblia dice que el que resiste al enemigo, de alguna forma el enemigo sale y huye huyendo de ti. Hay que resistirlo. Y cuando usted está en ese momento y en esa lucha, el apóstol Pablo lo estaba, el apóstol Pablo lo confesaba, pero él encontró una ley más grande, la ley de Jesucristo. Gracias Dios, gracias doy a mi Jesucristo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y en el capítulo 8, hermanos, el apóstol Pablo decía: por tanto ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que nacimos en pecado? Nacimos pecadores. Escuche, hermano querido, basado en esta carta, usted no se hizo pecador. Usted nació pecador. ¿Cuántos saben eso? Usted nació. Mire, no había nadie más que adorara más que David. David era el adorador perfecto, el escritor de himnos poderosos. La Biblia habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y con todos los himnos que él estaba escribiendo, hermano, cometió unas faltas horribles. Y ustedes conocen la historia. Se fue al palacio, se subió arriba,
Y una tarde vio a la mujer de Urías que se estaba bañando. Y él dijo, pues la llamó, y ya usted sabe la historia, se acostó con ella y la muchacha salió encinta. Y para cubrir ese pecado, entonces lo mandó a él al frente de la batalla. Y allá Urías murió mientras él cubría su pecado. La lucha que la gente tiene. Y explico esto, hermano querido, para darle victoria. Quizás usted no está viviendo, pues gloria a Dios que ya usted pasó esa etapa. Amén y gloria al Señor. Pero yo quiero decirle que hay cantidad de gente que está luchando ahora mismo con su naturaleza carnal, con su pecado diario y no sabe cómo resolverlo. Escuche, hermano, Jesucristo es la respuesta de tu vida. Jesucristo es la respuesta. Y tienes que aprender, tienes que tener el conocimiento. No es cuestión de simplemente decir Cristo, no, yo conozco la palabra y ahora yo sé que puedo vivir una vida victoriosa. Y a la medida que me levanto, a la medida si me caigo y vuelvo y me levanto, de alguna manera esto se va a ir de mi vida porque lo voy a vencer en el nombre del Señor. Hay personas que se quedaron en la primera caída. Se quedaron en la primera caída. Primero porque desconocían la escritura y segundo porque habían 2 o 3 en la iglesia que se encargaron de que se quedara en la primera caída. Así que la ignorancia no lo ayudó y 2 o 3 hermanos ignorantes tampoco lo ayudaron. Y lo quisieron mantener siempre bajo la presión de su culpa y de su pecado y ahí quedó el hombre o la mujer. Yo quiero decirte, hermanos queridos, que el Señor a ti te perdonó. Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos 1 año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Dennis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío, y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdense, es una sola iglesia, la iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así es que muchas bendiciones para todos. Les esperamos domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.